A continuación explicamos cómo utilizar los pinceles deformador y agreste. Dibujamos un rectángulo. Ahora selecciono la herramienta elipse. Pulsando la tecla control vamos a definir una proporción, un tamaño para que sea una circunferencia. Tenemos una circunferencia y tenemos un rectángulo. En ambos objetos poligonales individualmente vamos a aplicar nuestro pincel deformador. Su acceso está en la herramienta formas. Aquí encontramos a deformador, agreste, transformación libre, difuminar, espiral, atraer y rechazar. Estas cuatro últimas opciones, desde difuminar hasta rechazar, son las novedades o son exclusividades de la versión 16. Es decir, Corel 16 añade nuevas herramientas como difuminar, espiral, atraer y rechazar. Vamos a escoger la herramienta pincel deformador. Acá nos indica un comentario, hace referencia a que cambia la forma de un objeto arrastrando el cursor a lo largo de su contorno. Al escoger el pincel deformador, en nuestra barra de propiedades nos indica el tamaño de la plumilla, el secado, que se utiliza para ensanchar, ampliar el efecto de deformación, un ángulo de inclinación y una orientación. Vamos a escoger 1 centímetro, el ancho de secado o el ancho de la plumilla. Vamos a escoger el número 4, por ejemplo. Acá podemos visualizar la vista previa de este pincel deformador. Al hacer un arrastre de mouse sobre este contorno, comprobamos su deformación. Voy a escoger ahora como medida 3 centímetros. Nos ubicamos en esta línea inferior. Al hacer un arrastre de mouse, comprobamos entonces cómo utilizar el pincel deformador en base a los contornos. Voy a cambiar su tamaño de plumilla en 2. Voy a escoger acá el valor 5. Tamaño de plumilla 2, secado 5. Voy a hacer un arrastre de mouse ahora al interior de este rectángulo. Es decir, vamos a hacer un efecto de recorte. Entonces, esta es otra característica del pincel deformador. La misma operación lo voy a hacer en esta circunferencia. Es decir, haciendo arrastres de mouse podemos generar acciones de recorte. Antes vamos a hacer ya nuestra circunferencia. Escogemos nuestro pincel deformador y al hacer arrastres de mouse comprobamos la acción de recorte sobre este objeto o polígono rectangular, o este objeto o polígono denominado circunferencia. Ahora asignamos un color y comprobamos entonces que el objeto de arrastrar en forma interna, el deformador hace posible que haya un recorte. Lo estamos comprobando en todo caso. Hay un recorte. Voy a enviar a este objeto hacia adelante. Hasta acá entonces una explicación cómo utilizaríamos el pincel deformador. Vamos a ahora practicar con el pincel agreste. Igualmente vamos a dibujar un rectángulo
y vamos a dibujar una circunferencia seleccionando elipse, y con la asistencia de la tecla control definimos nuestra silueta cuadrática elíptica denominada circunferencia. Seleccionamos nuestro rectángulo y ahora vamos a escoger pincel agreste. El pincel agreste también depende del tamaño de una plumilla, dependerá de la frecuencia de picos. En este caso vamos a colocar 3. Al ubicarnos en nuestro rectángulo y al hacer el arrastre de mouse, comprobamos cómo generar esta presentación en el tema de los bordes. Voy a escoger ahora nuestro tamaño de plumilla en 2 centímetros. Podemos digitar o podemos escoger, como lo estoy haciendo en estos momentos. Y al hacer el arrastre de mouse ahora tendríamos esta presentación respecto a un tamaño de plumilla. La misma operación con la plumilla 1.2 lo voy a hacer con esta circunferencia. Escojo pincel agreste. Aquí en la configuración tenemos 1.2 en tamaño de plumilla. Tenemos en frecuencia de picos 3. En este caso el secado lo vamos a colocar en 1. Y al hacer un arrastre de mouse sobre los contornos, podemos comprobar cómo el pincel agreste genera esta presentación respecto a nuestra circunferencia. Si retrocedemos y si cambiamos de plumilla a 1.5 como tamaño, en frecuencia de picos 3, ahora vamos a indicar el secado 0. Al hacer un arrastre de mouse tendríamos esta presentación. Nuestro arrastre de mouse tiene que ser sostenido en toda la trayectoria. Esta sería la presentación entonces de un pincel denominado agreste a un rectángulo o sea una circunferencia. En la siguiente página vamos a explicar cómo utilizar ahora, en base a este rectángulo, la herramienta denominada transformación libre. Transformación libre básicamente tiene la acción de girar, tiene la acción de una rotación. Ubicamos el puntero de mouse en un nodo y comprobamos cómo nuestro rectángulo está siendo generado en una rotación. Todo está dependiendo del arrastre sostenido del mouse que hagamos. Ahí tendríamos entonces el uso de esta herramienta denominada transformación libre. Vamos a escoger ahora difuminar. A partir de estas opciones son novedades de Corel Draw, la versión 16. Vamos a cambiar de radio de plumilla, en este caso es 9. Vamos a escoger que sea una plumilla de 1. Acá comprobamos entonces en la vista previa el tamaño de la plumilla. Al hacer un arrastre de mouse en un nodo podemos comprobar cómo utilizar entonces la acción de plumilla. Podemos escoger otro número de radio. Vamos a escoger en este caso 3. Y al hacer nuestro arrastre de mouse sostenido tendríamos otra deformación utilizando las acciones denominada difuminar. Entonces comprobamos cómo la silueta de este objeto rectangular ha cambiado. La acción espiral vamos a cambiar, en este caso reducir nuestro radio de plumilla para definir ahora una acción de deformación con espiral. Al hacer un arrastre sostenido podemos comprobar cómo espiral, en base a este radio de plumilla 2,
hacemos una presentación. Al hacer, repito, un arrastre sostenido del mouse, podemos comprobar cómo utilizar entonces esta herramienta denominada plumilla con la asistencia de espiral. Vamos a escoger ahora la opción atraer. Esta opción atraer, al hacer un arrastre de mouse, permite que sigamos deformando nuestros objetos haciendo un arrastre sostenido. Podemos retroceder. Así estaba inicialmente nuestro trazo. Entonces, atraer tiene esa función de buscar una deformación en base a los nodos, haciendo un arrastre de mouse hacia afuera o haciendo un arrastre de mouse hacia el interior. La otra opción, denominada rechazar, también modifica la forma de este objeto. Al hacer un arrastre de mouse, podemos modificar hacia afuera o hacia el interior una presentación, pero en este caso comprobamos que no tenemos la libertad. No es posible entonces hacer una deformación como la opción atraer. Atraer entonces tiene tendencia a deformar hacia afuera y rechazar tiene la tendencia de hacer una deformación mínima respecto a una silueta anterior. Comparando con difuminar, que tiene, en base a su acción de plumilla como un tamaño, tiene más amplitud para hacer una deformación. Y comparando con la opción espiral, también de acuerdo al tamaño de plumilla, al ubicarnos o hacer un arrastre sostenido de mouse, generamos esta presentación. De esta forma entonces hemos explicado en detalle cómo usted podría utilizar estas herramientas denominadas pincel, deformador y agreste, difuminar, espiral, atraer y rechazar, en el aspecto de tener una nueva forma de nuestro rectángulo. Y transformación libre básicamente es la acción de girar o inclinar nuestro objeto desde cualquier nodo. De esta forma finalizo esta explicación